Raf, después de varios intentos, es una gran bendición poder platicar con usted de uno a uno. Sé que habíamos platicado en el pasado, pero pues el día de hoy me gustaría conocerlo más. A usted, un académico, un rabino y con un doctorado, que nos pudiera dar su testimonio de fe como un judío creyente en Yeshua el Mesías, esta gran revelación de ustedes que estamos viendo en estos tiempos, lo cual es algo maravilloso y siento yo que nos acerca cada vez más al regreso del ungido. Raf, bienvenido. Gracias, me siento muy halagado, privilegiado de poder compartir con usted y con todos los que están siguiendo este programa, este video. Nací en un hogar judío de padre y madre judío, abuelos judíos, un 2 de agosto de 1944. Quiere decir que ya pueden hacer la cuenta si quieren saber qué edad tengo. Fui formado desde pequeño en el judaísmo, me mandaron a la escuela hebrea que pertenecía a la sinagoga y participábamos en la sinagoga como familia mientras vivían mis abuelos. Cuando los abuelos partieron, es como que la parte espiritual, la parte de congregación se perdió. Yo era todavía pequeño, o sea que prácticamente de mis 10 años en adelante me crié como un judío, pero sin practicarlo. ¿En qué país fue esto, rabino? En Argentina, Ok. en Buenos Aires, en Argentina. Yo tenía inquietudes, me gustaba mucho leer y leía mucho, incluso leí la Biblia, pero la leí desde la visión judía, desde el punto de vista judío, entonces el vacío continuaba. Para hacer la historia corta, a mis 18 años de edad conocí a la que fue mi esposa por 56 años, que ahora el mes que viene va a ser un año que partió con el Eterno. Y a mis 21 años y ella 18, nos casamos solamente por la corte, no por ni iglesia católica ni sinagoga. Y así fuimos formando un hogar, una familia. Nacieron nuestros 2 hijos menores y en ese tiempo, estoy hablando del año 1970, en Argentina hubo una inflación tan grande, los precios cambiaban 4 o 5 veces por día en las tiendas, Wow. que de tener una posición más o menos desahogada, perdimos todo. Yo también hice malos negocios tratando de salir adelante y quedamos en la calle, quedamos lo que aquí en Estados Unidos se llama homeless. En esa situación, lo que menos yo esperaba, un pastor de una iglesia cristiana, con gente de su iglesia, conociéndonos del lugar donde vivíamos, vino en ayuda nuestra con comida, con ropa, nos consiguieron trabajo a mi esposa y a mí, y hasta nos consiguieron una casa donde vivir. Fue algo que a mí me impactó, porque un pastor cristiano, a mí que era judío, era como algo increíble, y un poco por curiosidad, mucho más por gratitud, comenzamos a ir a esa iglesia. Rabino, ¿y cuál es su perspectiva del Mesías, de Yeshua, de Jesús, antes y durante este proceso? Como usted siendo como un judío observante o alguien que nació como un judío. Bueno, realmente a mí lo que más me tocó fue la actitud de esta gente, de este pastor y de su iglesia. En ese tiempo todavía no era tal la situación que vivíamos y el sentimiento que esta actitud de ellos de ayuda desinteresada nos proporcionó, que no tuve oportunidad en ese preciso momento
de evaluar lo que usted me está preguntando. Ahora, comenzamos a congregarnos en marzo de ese año y poco a poco, a lo largo del año, estudiando la Biblia, el pastor tuvo la sabiduría de ponerme en contacto con el que en ese entonces era el que dirigía Chosen People Ministries en Buenos Aires, en Argentina. Okay. O sea que empezamos a participar allí, a estudiar, por un lado en la iglesia, pero también por otro lado en Chosen People Ministries. Comenzamos a estudiar la Biblia desde el judaísmo mesiánico. Allí comencé a considerar a Yeshua como el Mesías, y el impacto fuerte que fue para mí también dos textos que recuerdo claramente y que he puesto en práctica en mi vida. Uno es el capítulo 53 de Isaías, del que Chosen People Ministries ha impreso libros en distintos idiomas, incluso en español, y estudiar el capítulo 53 de Isaías y saber que Isaías vivió y escribió 740 años antes de Yeshua, y cómo en ese capítulo 53 del libro de Isaías el profeta explica paso por paso cómo fue la vida, el ministerio, la muerte y hasta la resurrección de Yeshua, que a mí me dio seguridad de que Yeshua era el Mesías. Y en octubre de ese mismo año, de 1970, mi esposa y yo juntos recibimos a Yeshua como nuestro Mashiach o Mesías, Señor y Salvador. Amén. Rap, ¿qué le diría usted a sus hermanos y al pueblo de Israel que tanto amamos, y me incluyo en este amor, pero sus hermanos del pueblo de Israel, a los judíos que no creen en Yeshua y que dicen Isaías 53 no habla del Mesías? ¿Qué le diría usted a sus hermanos referente a Isaías 53? Sí, el tema es que, según dicen, no habla del Mesías, pero a la vez dan otras explicaciones. Por ejemplo, que Isaías 53 habla del pueblo de Israel, pero hay contradicción porque no se puede entender el texto de Isaías 53 hablando de otras personas, hablando de otros seres humanos, hablando de un pueblo. Aplica perfectamente, claramente al Mesías. Y mi consejo es que, así como yo hice, estudie y pida al Eterno que le muestre, que le confirme que el Mesías es Yeshua y que Yeshua es el que vino siendo el mismo eterno Adonai. Y esto mucha gente judía no lo va a aceptar, pero es la forma, siendo el mismo eterno Adonai, a traernos redención, a traernos la redención, la salvación, de la que muchos pasajes de la Torá y de las Escrituras nos muestran, nos hablan. Yo he hablado con otros judíos mesiánicos como usted, Rap, y me han comentado que es un proceso. Primero creen en Yeshua como Mesías y después ya lo abrazan como la divinidad plena de Hashem. En su caso, ¿usted cuando lo abrazó completamente por quien es, o también fue un proceso de ir descubriendo la identidad del Mesías? También fue un proceso, okay. Porque lógicamente como judío primero, tanto que el pueblo judío sufrió de persecuciones por la Inquisición, el Holocausto, mucha persecución, aún acusando a los judíos de ser los asesinos de Cristo, hizo que en mi caso personal yo no aceptara de entrada, y consideré y estudié y oré mucho pidiendo al Eterno que me mostrara y me confirmara, y Él me lo mostró y me lo confirmó cabalmente, al punto que
Actualmente tengo 78 años y estoy convencido por fe de que Yeshua es el Mesías que murió por mí para reconciliarme con Adonai, para pagar mis pecados, y que tengo la seguridad de una eternidad en el Olam Haba, en la vida eterna con Adonai. Amén, amén, amén. Qué hermosas palabras, Rabbi. Más viniendo de usted, es algo hermoso el mover del Espíritu Santo cuando viene y entra en alguien que es parte del pueblo como usted. Quisiera regresarme un poquito más, Rab, y irnos a ese momento en el cual usted abrazó en Yeshua, que nos contara más a detalle para testimonio y prueba hacia los demás de cómo fue este momento en el cual usted llegó a la certeza o a la fe de que Yeshua es el Mesías. Bueno, como dije hace un momento, fue un proceso y fui aprendiendo, estudiando la Torah, estudiando el Tanaj y estudiando el Brit Hadashah, que yo lo había leído pero no lo había tomado como palabra de Adonai. Lo había leído como una historia. Entonces, en ese tiempo realmente pude aprender que no se trata de una religión, sino que se trata de una relación personal con el Eterno, que lo que el Eterno quiere para cada ser humano, judío o no judío, es una relación personal. Y cuando comencé a tener esa relación personal con el Eterno a través de Yeshua y comencé a experimentar la realidad del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, pude darme cuenta, pude experimentar que es una relación que vale la pena, es una relación que el Eterno quiere darnos, que el Eterno quiere que tengamos y que Él ha tomado la iniciativa para que vivamos esa relación una vez perdonados nuestros pecados, una vez que hemos experimentado la dulzura de su perdón y de la redención que en Yeshua tenemos. Amén, amén, amén. Porque ya no hay otro sacrificio más que el de en la cruz, ¿verdad, Rab? No hay templo, es el sacrificio que tenemos con certeza de que su expiación es la que nos acerca al Padre. Amén, amén, así es. Amén, Rab. Excelente, excelente. Y entonces después, Rab, que comienza y que entra la fe en Yeshua, ¿cómo es su caminar dentro de esta fe? ¿Qué siguientes pasos tomó? Sé que está en Miami. Cuéntenos un poco acerca del inicio de su ministerio y qué es lo que hace actualmente también. Por un lado, al poquito tiempo de haber conocido a Yeshua, el Eterno me habló a través de un sueño en el que me mostró que yo iba subiendo por una escalera hacia su presencia y que para mí fue el llamamiento de Adonai. Para mi persona, lo compartí con mi esposa, ella estuvo de acuerdo, y tanto el pastor como el director de Chosen People en Argentina, que ya partió con el Eterno, Víctor Sedaka, me puso en contacto con directivos del Seminario Bautista de Buenos Aires. Comencé con mi esposa a estudiar allí y yo me sentía, hablando en buen español, como sapo de otro pozo, porque un judío estudiando en un seminario cristiano bautista y estudiando teología cristiana bautista, de todos modos completé los 3 años de estudios, salimos y pastoreamos por algún tiempo algunas iglesias, pero otra vez yo me sentía, hacía el ministerio, enseñaba, predicaba, pero siempre ponía la parte hebrea, porque me di cuenta muy temprano que cuando se estudia la Biblia en hebreo,
adquiere una dimensión que en español o en otros idiomas no tiene. Entonces, en el año 1986, Billy Graham organizó Ámsterdam 86 y llevó o invitó pastores y líderes prácticamente de todo el mundo. Y yo tuve el privilegio de ser escogido entre los 200 pastores y líderes que fuimos de Argentina. En toda esa conferencia, éramos 10.000, alrededor de 10.000 personas. En toda esa conferencia, en todos los talleres y estudios, no se habló de trabajar para compartir la fe con el pueblo judío. Pero cada taller y cada conferencia a mí me hablaba el Eterno de esto es para tu pueblo, esto es para tu gente. Fue claramente un llamamiento a dedicar mi vida a trabajar entre el pueblo judío. Al volver a Argentina lo compartí con algunos hermanos, judíos mesiánicos también, comenzamos una primera congregación y mientras tanto me pusieron en contacto con el liderazgo del judaísmo mesiánico aquí en Estados Unidos. Comencé a viajar, a estudiar en yeshivot, judíos mesiánicas en distintos lugares aquí en Estados Unidos, viajando todos los años, hasta que en el año 1973, vinimos para hacer un curso intensivo en una yeshiva en Washington, D.C., por 6 meses y regresar a Argentina para continuar la obra en Argentina. Pero el Eterno me mostró en ese tiempo que no había ninguna congregación hispana en todo Estados Unidos, que no había ninguna congregación judío-mesiánica hispana en todo Estados Unidos. Y me llamó claramente a abrir una congregación. Solamente tenía que esperar dónde. Todo el año 73 en Washington, predicando en iglesias, enseñando en institutos bíblicos, no se abrieron puertas. Rafi, una disculpa, cuando se refiere al liderazgo judío mesiánico en Estados Unidos y estos yeshivot, ¿con qué grupo o con qué ministerio mesiánico es con el que está involucrado? Por un lado, con la Union of Messianic Jewish Congregation, por otro lado, con la Messianic Jewish Alliance of America. Okay. La UMJA y la UJA. Exacto. Ok, wow. Okay. Entonces, el año 74 y 75, 1974 y 1975, estuvimos en San Antonio, Texas, con el mismo ministerio, enseñando, predicando, pero no se abrían puertas. Ya yo me estaba preocupando pensando si me había equivocado, cuando recibo una llamada telefónica en septiembre de ese año y me dicen que me llamaban un pastor de Miami que trabajaba con la Asociación Bautista de Miami y que estaba orando para que a Miami viniera un rabino judío mesiánico para comenzar una congregación. Wow. Fue el milagro del Eterno que estábamos esperando. Por supuesto que nos vinimos inmediatamente y en Hanukkah de 1975 comenzamos la congregación Shema Israel en Miami. Luego de eso, bueno, seguimos creciendo, la congregación fue creciendo, creció bastante, pero yo también crecí en edad. Entonces, también para hacer la historia corta, en el año en 2021, yo ya no estaba en condiciones de poder seguir
liderando, delegué la congregación a un hermano que tampoco pudo seguir, por lo que decidimos cerrarla. Pero en este momento en el sur de la Florida hay 3 congregaciones y una que está comenzando, hijas de la congregación que nosotros habíamos comenzado. Okay. Y por otro lado, por razones de salud y al haber partido mi esposa, yo ya no estoy como para viajar ni para estar en un liderazgo muy intensivo. Entonces, se me fue la palabra en este momento, lo que estamos usando usted y yo ahora para comunicarnos. Las Zoom, redes sociales, Exacto. internet. La tecnología, esa era la palabra que buscaba. La tecnología me está ayudando y estoy desarrollando un canal en YouTube, Las Raíces Hebreas de la Fe, en el que enseño, ya tenemos casi 1000 seguidores, hace 2 años que lo estamos desarrollando, enseñando cada semana un programa. Y si alguien quiere entrar y verlo, puede entrar por mi nombre, Rabino Mesiánico Manuel David Goffman, PhD, o simplemente Manuel David Goffman, para entrar y poder ver los programas y las enseñanzas que damos, porque cada vez estoy más convencido de que aunque la palabra de Adonai, la Torah, el Tanaj, Brit Hadashah, haya sido escrita como enseñan en arameo o en griego, yo creo que fue escrita originalmente en hebreo. Y hay una cultura hebrea dentro de las páginas de toda la palabra, incluyendo el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, que cuando la estudiamos en hebreo, aunque sea algunas palabras claves, da un sentido, da un significado mucho más profundo a lo que estudiamos, a lo que Dios nos habla a través de su palabra. Amén, amén. Sí, claro. Y algunos padres de la iglesia relatan que existía un evangelio hebreo de Mateo, que lo habían visto, que los sebionitas usaban y los nazarenos y esta secta temprana de creyentes en Yeshua. Entonces, sí hay evidencia de escrita por lo menos de Mateo, de Matillahu. Sí, yo lo tengo y eso me ha ayudado mucho a profundizar más lo que estoy enseñando en este momento. Baruch Hashem, Rav. Y sé que tiene también una universidad, ¿verdad? Creo que tiene una... Cuéntenos acerca de esta universidad Instituto Teológico que tiene. En el año, si no recuerdo mal, 2015, en el 2015, el Eterno me mostró que no había una universidad, un yeshiva en español judío mesiánico. Entonces, en 2 años de trabajo, organicé todo el currículum de materias que están aprobadas por el Departamento de Educación del Estado de la Florida, lo mismo que la universidad en sí y los títulos, y que dan la capacitación para que una persona que quiera ser o que sea llamada a ser rabino judío mesiánico pueda tener la formación, la capacitación, la enseñanza necesaria para desarrollar esa área de ministerio. Y los cursos son en 5 niveles: el curso básico, el curso de bachelor, el curso de máster, 4 niveles, y el curso de doctorado en teología. Excelente, excelente. Es una gran bendición, Rabbi. Es una de las cosas que también yo he visto y también por las cuales también estamos activos en redes sociales. Se lo mencioné la vez pasada que platicamos. Hay una gran necesidad con nuestro pueblo, en el mundo de habla hispana, de una verdadera doctrina, enseñanza sólida, basada en las escrituras. Y yo creo que usted es una de esas personas que están proveyendo eso al mundo de habla hispana, porque
redes sociales es una espada de dos filos, como hay tantas barbaridades que uno se puede encontrar ahí, pero también hay gemas escondidas dentro de ellas y yo sinceramente creo que usted es una de ellas, y le agradezco por compartir su sabiduría y su conocimiento con las personas, con nosotros, en mayoría, los que venimos de las naciones, porque si hay necesidad de que un hermano como usted nos enseñe y nos enseñe correctamente las escrituras desde una perspectiva hebraica y más que nada con toda su sabiduría y todos esos años que lleva estudiando y en la fe y su surgimiento de judío a judío mesiánico. Es una gran bendición, Raf. Muchísimas gracias, Baruch Hashem. La gloria es para Adonai. Así sea. ¿Algún mensaje, Rap, con el cual quisiera concluir y darnos a los oyentes, a las personas que van a ver este mensaje, algún mensaje con el que quiera cerrar el día de hoy? Bueno, sería sobre todo, como ya lo dije hace un momento, tratar por todos los medios de estudiar la palabra de Adonai, la Biblia completa, de tapa a tapa, pero especialmente el Brit Hadashah, desde el idioma y la cultura hebrea. Si no hay posibilidad de estudiarlo en el idioma hebreo por falta de materiales, tal vez a nivel hispano, hay, cuando uno lo busca enfáticamente, hay aspectos de la cultura hebrea, especialmente en el Brit Hadashah, repito, que no aparecen en otras culturas y que dan una profundidad, una riqueza cuando uno lo entiende desde ese punto de vista. Doy un ejemplo. Algunas versiones de la Biblia dicen que la mujer con flujo de sangre se acercó y tocó el borde del manto del Señor. Pero hay otras versiones que, especialmente versiones judíos mesiánicas, que lamentablemente no están todavía en español, pero sí en inglés, que dice que tocó sus tzitzit, los flecos, los tzitzit que penden y que en aquel tiempo ya se usaban porque es mandamiento del Eterno en la Torá. Entonces, cuando uno comprende eso, se da cuenta y profundiza y adquiere una riqueza en el conocimiento de la palabra. Amén. Amén, así es. Rab, muchísimas gracias por esta pequeña gema de sabiduría que nos ha regalado esta perla de su sabiduría. Y bueno, pues le quiero agradecer, Rabino, por su tiempo, por tomarse el tiempo para compartirnos su testimonio. Y pues espero que podamos seguir platicando a futuro y tocar diferentes temas, si usted lo permite. Y pues Dios lo bendiga grandemente, Rab. Muchas gracias. Gracias, y hay también una invitación a usted y a todo el que quiera o tenga interés en estudiar en nuestra universidad. Puede escribir a info@imju, o sea, I de puntito, M de mamá, J de Juan, U de uva, .org, para que le manden más información, para poder tener ese conocimiento que hoy en día es tan necesario para seguir extendiendo el reino del Eterno, especialmente en el área judío-mesiánica. Amén. Amén. Así es, Rab. Así es. Y pues con esto nos despedimos y Shabbat Tov, que tenga una gran, excelente, bendecida semana. También usted, un abrazo y Shavuot Tov para todos.